Paz y bien, hermanos. Bendiciones en el nombre del Señor. Bienvenidos a todos ustedes a Cápsulas de Rincón de Apologética en su sección de análisis doctrinal de música protestante. En esta ocasión estaremos primero visualizando temas importantes dentro del canto católico en la liturgia. El día de hoy precisamente tenemos el tema el canto en la celebración de la misa, para lo cual es necesario primero saber que existen tres clases de misa: la misa rezada, la misa cantada y la misa solemne. Es importante también definir cuáles son los elementos del ordinario de la misa y el propio de la misa, siendo el ordinario conformado por el Kyrie o Señor ten piedad, el Gloria, el Credo y el Sanctus. Y el propio está conformado por oraciones que varían cada día, como las epístolas, el canto de entrada o introito, etc. A grandes rasgos, pues, las características de cada una de las tres clases de misa son las siguientes. En la misa rezada, 2 velas son encendidas en el altar y el sacerdote es ayudado por 1 o 2 acólitos. No existe participación del diácono o del subdiácono, no se usa incienso y no se canta, y por eso se llama misa rezada. En la misa cantada son 6 velas encendidas en el altar. El sacerdote es ayudado por varios acólitos, tampoco participa el diácono ni el subdiácono y puede usarse incienso y se canta tanto el ordinario, que ya habíamos visto que era el Kyrie, el Gloria, el Credo y el Sanctus, así como el propio, que son las oraciones que varían cada día, como la epístola, la introducción, etc. De esta forma son celebradas comúnmente las misas mayores de los domingos y solemnidades. En la misa solemne se encienden 6 velas en el altar, el sacerdote es ayudado por varios acólitos y debe asistirlo el diácono y el subdiácono. Para estas misas se debe usar incienso y se realiza el rito del beso de la paz. Se canta el ordinario y el propio. El subdiácono canta la epístola y el diácono canta el evangelio. Esto se celebra en las grandes solemnidades del año. Para la celebración de la Eucaristía con el pueblo, sobre todo los domingos y las fiestas, se ha de preferir en la medida de lo posible, e incluso varias veces en el mismo día, la forma de la misa cantada. Es importante conservar esta distinción entre la misa solemne, la misa cantada y la misa rezada, según las leyes litúrgicas tradicionales y en vigor. Más sin embargo, para la misa cantada, y por razones de utilidad pastoral, se proponen varios grados de participación, a fin de que resulte más fácil, conforme a las posibilidades de cada asamblea, mejorar la celebración de la misa por medio del canto. El uso de estos grados de participación se regulará de la manera siguiente. El primer grado puede utilizarse solo. El segundo y el tercer grado no serán empleados íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Así los fieles serán siempre orientados hacia una plena participación en el canto. Pertenecen al primer grado, en los ritos de entrada, el saludo del sacerdote con la respuesta del pueblo, la oración. En la liturgia de la palabra, las aclamaciones al evangelio. En la liturgia eucarística, la oración sobre las ofrendas, el prefacio con su diálogo y el Sanctus, la doxología final del canon, la oración del Señor, el Padre Nuestro con su monición y embolismo, el Pax Domini o Paz del Señor, la oración después de la comunión y las fórmulas de despedida. Pertenecen al segundo grado el Kyrie o ten piedad, el Gloria y el Agnus Dei o Cordero de Dios, el Credo y la oración de los fieles. Y respecto al tercer grado, a este tercer grado pertenecen los cantos procesionales de entrada y de comunión, el canto después de la lectura o la epístola, el aleluya antes del evangelio, el canto del ofertorio y las lecturas de la Sagrada Escritura
a no ser que se juzgue más oportuno proclamarlas sin canto. Los cantos en la misa deben de seguir una fórmula a seguir. Esta fórmula se encuentra incluida en el gradual romano. Sin embargo, algunos cantos de la misa pueden ser distintos al incluido en el gradual romano, y estos son el canto de entrada, el ofertorio y la comunión. Estos cambios de cantos pueden conservarse a juicio de la autoridad territorial competente, en las diócesis, por ejemplo, con tal que estos cantos estén de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. Sí lo podemos cambiar estos tres cantos, pero siempre que estén de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o el tiempo litúrgico. Sin embargo, esta autoridad territorial que mencioné es la que debe de aprobar los textos para estos cantos. Para los cantos del propio, se debe fomentar la participación de toda la asamblea de los fieles en la medida de lo posible, sobre todo con respuestas fáciles u otras formas musicales adaptadas. Dentro del propio, tiene particular importancia el canto del salmo responsorial, ya que por su naturaleza es una parte de la liturgia de la palabra y por lo mismo se ha de cantar estando todos sentados y escuchando y, en cuanto sea posible, tomando parte en él. Los cantos llamados del ordinario de la misa, como son el Kyrie, el Gloria y el Sanctus, pueden ser interpretados por el coro, pudiendo ser a varias voces, según las normas habituales, por la capilla o con acompañamiento de instrumentos, cuidando siempre que el pueblo no quede excluido de la participación en el canto, por lo cual su grado de complejidad no puede ser tal que el pueblo no lo pueda cantar. Si bien las piezas del ordinario de la misa pueden distribuirse entre el coro y el pueblo o también entre dos partes del mismo pueblo y pueden así también alternarse por versículos o de otros modos que sean convenientes, pero en estos casos tenemos que tomar muy en cuenta lo siguiente: el símbolo o el credo es fórmula de profesión de fe, y si se canta, se conviene que todos lo canten o que se cante de forma que permita una conveniente participación de los fieles. El Sanctus es una aclamación conclusiva del prefacio y conviene que habitualmente lo cante la asamblea juntamente con el sacerdote. El Agnus Dei o Cordero de Dios puede repetirse cuantas veces sea necesario, sobre todo en la concelebración, cuando acompaña a la fracción. Conviene que el pueblo participe en este canto, al menos con la invocación final. El Padre Nuestro está bien que lo diga el pueblo juntamente con el sacerdote. Si se canta en latín, se tienen que emplear las melodías oficiales ya existentes, no podemos inventar como queramos, tienen que ser melodías oficiales ya existentes. Mas, si se canta en una lengua vernácula, entonces las melodías deben ser aprobadas por la autoridad territorial competente. Por lo cual, si nosotros creamos una melodía, esta melodía que tenga el Padre Nuestro tiene que ser aprobada por la diócesis. Por lo general es la diócesis. Para finalizar, hermanos, con esta pequeña cápsula, hemos hablado acerca de la misa cantada. Pero, respecto de la misa rezada, también puede cantarse alguna parte del propio o del ordinario. Más aún, algunas veces puede ejecutarse también algún otro canto al principio, al ofertorio, a la comunión y al final de la misa. Pero no basta que ese canto sea eucarístico, es preciso que esté de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. Hasta aquí, hermanos, concluimos con esta pequeña cápsula. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes para la formación de sus coros. Paz y bien a todos ustedes. Hasta pronto.